Aquí se podría decir el segundo icono, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, que está en formato de fuente. Hacen clic, agarro y arrastro. Por favor, micrófono, no vea ver chats. Buenas noches, no se ve nada de su pantalla. ¿De quién? Del segundo chat debe ser, ¿no? Sí, perdón. No voy a admitir más, por si acaso. Avisen en sus grupos, entren con cuentas institucionales después de 5 minutos. Yo no voy a estar admitiendo a cada rato. Hasta la anterior semana he admitido porque era introducción, no había nada que perder. Ahora ya me hacen perder el hilo. Ya. Empezamos de nuevo. Tenemos el Electronic Workbench, decíamos. ¿No? Siguen llegando, teniendo correos institucionales. Tenemos aquí abajo nuevo, abrir, guardar. Nos vamos más abajo. Aquí tenemos un icono vacío y aquí tenemos este es el que nos interesa. Va a aparecer con las palabras sources, ¿no? Entonces ahí tenemos una fuente. Hago clic, no suelto, arrastro. ¿Ya? Después de eso, esta tierrita tiene que estar ahí. ¿Ya? Como les digo, yo voy a hacer la demostración y ustedes después van a hacer el tema ¿cómo se llama? Tema de, del tema de acero. Muy bien, en este segundo icono hay una resistencia, ¿ya? Ahí sale el segundo icono resistor, ¿no? Hago clic, no suelto. Bien. De ahí, uno esto, hago clic, es intuitivo, más después me avisan si es que no pueden. Y esto vamos a colocarlo ahí. Apaguen sus micrófonos, por favor, los que están ahí con chat. Muy bien, una vez que tengo este esquema básico, ya vamos a medir el voltaje. Tengo acá, por si acaso, van a irse al icono que está aquí con un número 8 en rojo, ¿ya? Y ahí tenemos el B de voltios, el A de ampere. Entonces pongo aquí voltaje. Con ampere, traje y listo. ¿Ya? Y empezamos. Eso es la ley de Ohm. Hago correr y tengo estos datos. 12 voltios en la resistencia y en el circuito 12 miliamperes. ¿Ya? Entonces vamos a explicar lo que es esta ley de Ohm. ¿Ya? Dentro de la ley de Ohm, ¿ya? Vamos un poco a la teoría. Vamos a descargar. Estamos acá. Vamos a basarnos en un PowerPoint y vamos a rayonearlo mejor, va a ser más fácil. Sobrios de pollo. Sí. Circuitos 002. Ya. Tenemos este circuito, ya, donde tenemos la fuente de voltaje, tenemos lo que es esta fórmula, la del medio, que es la más conocida, ¿no? Voltaje es igual a la corriente por resistencia, ¿ya? Despejando, obviamente, tienen las otras dos, ¿no? Entonces, esto es
en este momento, este circuito nos vamos a basar a lo que son circuitos DC, todo lo que es DC. ¿Ya? El símbolo del voltaje, ¿ya? Lo pueden encontrar en este formato de una raya grande, una raya pequeña, y ahí con más y menos. O sin el símbolo, se supone que la raya grande es el positivo, y la raya pequeña obviamente el negativo. Aquí, este es uno de los símbolos que en el simulador vamos a usar bastante. Tiene aquí una raya, una pequeña y dos rayas. Entonces, esto simboliza el positivo y esta pequeña al final, el negativo, ¿no? Al final recaemos en que la raya grande es el positivo, la raya pequeña es el negativo. Tenemos después este en forma de círculo, igual, positivo aquí, negativo allá. Entonces, y de la misma forma, también es equivalente a fuentes de corriente continua. Cualquiera de estos tres es lo mismo en cualquier bibliografía y demás. La corriente alterna, tenemos lo clásico que es un formato de una onda senoidal, ¿verdad? Entonces, tranquilamente está así. Bien, ya hemos hecho la simulación. En este caso, en mi PowerPoint está diciendo un 5,220. Pues vamos a la fórmula. Tenemos voltaje, corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez faltan las unidades. Vamos a aumentar una diapositiva, editar edición. Ya. Las unidades de medida. Aquí tenemos el volt, es igual a voltio, ¿ya? Y esto va a ser con una medida de ahí. Después tenemos la corriente, la I. Esto va a ser ampere, ampere. Y esto va a ser medido con la letra A, ¿ya? Amperes. Y por último vamos a tener la resistencia, ¿no? Que va a ser la resistencia. Y esto va a ser en ohm. O también puede ser representada por la letra omega, que poco no hay mucho lío, ¿ya? Pero como estamos con esto digital, a cada rato sacar el omega va a ser medio complicado. Lo dejaremos en ohm. ¿Ya? Entonces, esto sería, ¿no? Tenemos voltios, corriente, resistencia. Ahora vamos a tener nosotros nuestra simulación. Voy a borrar esto. Lo dejaremos para el siguiente. Haremos otro ejemplo. Ah, vamos esto. Tenemos este ejemplo, lo llamaremos ejemplo número 1. Ah, positiva. Seguimos con el ejemplo número 2. Ya. Tenemos ejemplo número 2. Verificaremos esta simulación. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces, aquí tengo voltaje que es 12 voltios, aquí tengo resistencia que es 1 kilo ohm, o sea, 1000 ohms, ¿verdad? Entonces, vámonos a la fórmula, voltaje es la corriente por resistencia. Voy a verificar para que me vean la mayoría. Ya. Si tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, tenemos voltaje, ¿no? Y tenemos resistencia. Entonces, lo que podríamos verificar es la corriente.
Entonces, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Entonces, voltaje es 12 en el ejemplo, 12 voltios, y la resistencia es 1 kilo. Ahí vamos a hacer tal vez un poquito de redundancia. 1 kilo es 1000 ohms. Entonces, esto es igual, si lo dividen, esto es 12 miliamperes, pero lo hagamos en sus vistas. 12 dividido entre 1000 sale el 0,012, ¿no? 0,012. Perdón. Además, vamos a poner en negro, ya está feo, no me gusta. Tenemos 0012, que si se acuerdan de colegio, esto es, se corren 3 números y esto es 12 miliamperes. Por favor, todo al micrófono, no voy a mirar chats mientras explico. Todo al micrófono. Ahora tenemos 12 miliamperes. O sea, da lo mismo con cualquiera. Ahora, hay personas que lo manejan con su prefijo, le dicen un K. Es lo mismo. ¿No? 12 entre 1, 12. El K sube como milis. Llegas a lo mismo. Pues por eso es que les digo, no es bueno que digan esta es una unidad de medida, ¿no? Es un prefijo, una abreviación matemática, nada más. Entonces, con esto estuviéramos verificando lo que sale en la simulación, 12 miliamperes. Todo ejercicio práctico lo voy a demostrar los días sábados, por favor, por el tema de iluminación. Cuando trato de mostrar de noche es bien opaco mis luces. Ese que me he comprado es círculos, es vainas, igual nomás. Prefiero hacerlo el sábado que entra bastante sola esta habitación. Entonces tenemos esta situación, ¿no? Entonces se ha comprobado que la ley de Ohm está trabajando. Pregunta. Batería, tenemos resistencia. ¿Qué pasa si variamos? Hagamos el mismo ejercicio, vamos a variar la resistencia. Lo quintuplicaremos. ¿Sí? 5. Hago la simulación. Vamos a copiar esto. Listo. Tendríamos ejemplo número 2, ¿verdad? Ya. Esto al final lo voy a subir al ejemplo 2. Bien, hagamos la prueba. Tenemos 12 voltios, 5 amperes, ¿no? Entonces prácticamente me voy a copiar todo este formatito. Y veamos. Lo único que va a variar es, hagamos de nuevo todo esto. Conclusiones. Voltaje como dato tenemos 12 voltios y aquí tenemos 5000 ohms, ¿verdad? 5K, 5 por 10 a la 3, 5000 ohms. Entonces decimos 12 entre 5000, que sacó 0,0024. 0,0024, que sería lo mismo recorriendo 3 espacios, 2,4 miliamperes. Es abreviatura, porque podrían dejarlo aquí. 0,0024 amperes. No me hago lío. Ahora, si nos vamos al otro estilo que hacen otros entre 5K, esto es igual a 12 entre 5, 12 entre 5, 2,4. K sube como milis, ¿verdad? Listo. Ejercicio terminado, comprobado. Amplío un poquito para que se vea. Listo. Todavía no hemos comprobado. A ver cuánto salió en la simulación. 2,4. Está correcto. Entonces, está funcionando. ¿Dudas, preguntas hasta acá?
No, ya. Ahora, dentro de lo que es la ley de Ohm, veamos cómo está funcionando esta cosa. Tenemos aquí el primer ejemplo con un kilo ohmio que consume 12 miliamperes, ¿no? Eh, está consumiendo 12 miliamperes. Tenemos acá que está consumiendo 2,4 miliamperes, ¿no? O sea, menos. Entonces, la corriente está variando respecto a la resistencia, ¿no? El voltaje se mantiene, pero prácticamente la corriente, perdón, la resistencia nos hace variar la corriente, ¿no? Ahí tenemos que ver en qué medida nos hace variar. Muy bien, hasta aquí estamos viendo solamente una introducción a la ley de Ohm, ¿no? Entonces, a ver, a modo de aprender el Workbench, si pueden hacerlo funcionar esto, les doy unos dos minutos para y cualquier duda que tengan, las personas que están siguiendo, no es obligatorio que me sigan con simulador, hay personas que les gusta la matemática y dicen, "Ah, ¿para qué voy a simular? Es fácil, ¿no?". Entonces, no es necesario. Hay personas que se ayudan bastante con el simulador, pueden hacer. Y cualquier duda que tengan, díganmelo ustedes, atento a ustedes. Inge, disculpe, esto no es tal vez un problema del simulador en sí, sino que cuando lo instalo no me deja abrirlo. He buscado también descargarlo de otras páginas, he deshabilitado el antivirus, pero no me deja abrirlo. Ah, ya. El... ¿Qué Windows manejas? 10 de 64 bits. Este ahorita igual con 10 de 64. No, ni idea, la verdad. Ahorita tal vez podría ser por tu celular, lo más fácil. Ingeniero, puede abrir un virtual, bueno, tiene que descargarse un virtual para que también a veces estaba funcionando un virtual el Workbench. Hay Electronic Workbench virtual. No, o sea, en este momento mi compañero creo que está agarrando un Windows 10, si no me equivoco, de 64 bits, pero también hay un virtual que puede descargarse en su computadora y puede convertir aunque sea un XP, y ahí agarraría el Workbench normal, agarran ahí. Claro, es una opción, pero raro porque yo estoy, como pueden ver, Pero el Circuit de estudio también es válido, ¿no? Para el no, celular. no, no. A ver, escuchen, no va a haber examen ni práctica de simulador. No es obligatorio. No va a haber. Ya les expliqué el primero o segundo clase, el examen es escrito. ¿Ya? Simplemente es didáctica para que se ayuden las personas que tal vez no entienden o tienen timidez de hablarle al docente. Nada más. No, no, yo en ningún momento estoy diciendo que hagan con el simulador que les dé la regalada gana, pero el sentido es de que para que estudien o comprueben sus resultados puedan basarse en un simulador, pero tampoco es obligatorio. No, en ningún momento les voy a pedir tarea de simulador, en ningún momento les voy a pedir hagan esto, nada, el examen y punto. Inge, Ingeniero, esa es la buenas duda. noches, por favor. ¿Cómo lo volcó la resistencia para que esté en forma vertical? Solo me sale horizontal. Magia. Mentira, mentira. Por favor. Control R de rotar. Ah, ya, muchas gracias. Se van a disculpar que intuitivamente manejo. Creo que también con clic derecho funciona. ¿Verdad? Clic derecho, rotar también, si quieres. Y si no, con las teclas control R. Inge, en la simulación que hizo, ya teníamos voltios, corriente y resistencia. ¿Por qué volvió a poner en la gráfica voltios a la derecha? ¿O qué simboliza eso? Ah, para que vean que está midiendo 12 voltios. Algunas veces tienen dudas. Ahorita vamos a avanzar lo que es paralelo serie. Y ahí un poquito necesito que me entiendan eso.
obvio, ¿no? Es obvio que aquí está es como que esto fuese la pila. Le estás enchufando a algo 12, obviamente le va a llegar 12, ¿no? Es obvio, pero es para que lo vean y se demuestre. El día sábado también voy a hacer demostraciones así tales que les va a parecer medio truchas, pero hay personas que necesitan de verdad creer. A ver, si la mayoría me dice, no, muy básico, está avanzando, avance más rápido, no, obviamente yo lo hago de mil maravillas, avanzamos muchísimas cosas. Eso voy a hacer una encuestita el sábado, ¿ya? Para que podamos tal vez acelerar el paso. ¿Alguien más tiene algún problema? Ya, supongo que les ha funcionado. A la respuesta de su compañero, cuando hay aquí una resistencia ya no se vuelve tan fácil. Fíjate, que ya no le va a llegar 12, le llega, digamos, pero ahorita le está llegando 10 prácticamente, ¿no? Eso vamos a verlo dos temas adelante o un tema adelante. Ya, hasta acá está entendido, ¿no? Esta es la introducción solamente a la ley de Ohm. Ya, vamos a dejarlo ahí. Esto, pero lo voy a guardar. Este ejemplo 1. No. Ya, esto se los voy a dejar. Simulo. Con los semestres pasados hacíamos así la práctica, ¿no? Con Arduino, no. Con ustedes no puedo hacer esto. Ya, de todas formas se los voy a dejar, guardar como la clase de hoy día. Video. Video, vamos a hacer con ustedes de otro tipo. Circuitos electrónicos. Ya. Ahora vámonos a lo que nos corresponde hoy día. Resistencias en serie y paralelo, ¿no? Los que sepan resistencia en serie y paralelo, eso más vamos a llevar hoy día y de ella más nada. Si quieren pueden retirarse. Muy bien. Para continuar con la ley de Ohm y no se compliquen, antes tenemos que ver lo que es esas resistencias en serie y paralelo. ¿Qué es en serie? Cuando están a los deditos de la mano, si quieren llamarlos, uno tras otro. Entonces esto es lo más fácil. Cuando están en serie, fíjense, existe vamos a mejorar este gráfico con ustedes. Existe una terminología que ahorita recién les voy a mencionar, que es el nodo, ¿ya? El nodo es no más que un pequeño círculo, ya que el cual a nivel de nomenclatura debería haber en todo lado, ¿ya? Entonces, eso representa una unión ¿qué se llama? Una unión de elementos, ya sea pasivos o activos, o sea, una fuente de voltaje, una resistencia, bobina, tantos elementos electrónicos o eléctricos que pueda haber. Ya, la unión de esos representa un nodo. Y muchas veces se les pide, digamos, entre el nodo A, se les puede decir entre el nodo A, calcule la resistencia entre el nodo A y el nodo B. Entonces, nodo A, nodo B, entonces eso se lo denomina la resistencia total, RT. Y cuando está en serie, es demasiado fácil porque es simplemente sumar las resistencias. Por ejemplo, en este caso está R1 más R2 más R3. Sí, es simple. O sea, no hay dónde perderse en resistencias en serie. En paralelo tiene su toque, tampoco es difícil. Ya, borrar. En paralelo es cuando están unidos las resistencias, los dos nodos
Igual vamos a mejorar esto. Están unidos sus dos nodos de la resistencia a un mismo nodo común. O sea, esta resistencia, este es un nodo. De esta resistencia, este es un nodo. De esta resistencia, este es un nodo. O sea, todos están unidos a un nodo común, ¿no? Entonces, si hacemos la misma lógica de rato, el nodo A y esto es el nodo B, entonces la resistencia total o equivalente entre el nodo A y el nodo B es esta fórmula. 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre 3. Si nos vamos a N, se repite hasta las N resistencias que estén acá. Estas dos cosas vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, dos fórmulas. La ley de Ohm vamos a volver a repetir, vamos a volver a hacerlo. Con la ley de Ohm nos vamos a cansar todo el parcial. Pero hoy día, por lo menos, quisiera que se memoricen esta, que es fácil, es sumatoria de resistencias, y esta es que la sumatoria de la inversa de cada resistencia, ¿verdad? Entonces, nada más. Eso sería, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar para la parte práctica del día sábado. Todo esto es práctica. Entonces, con sus cursos anteriores, la verdad que hacíamos así prácticas con reales, ¿no? El sábado, como os digo, va a ser voluntario. Ya, continuamos y nos vamos directo a ejemplos. Eso lo voy a dejar, pero no se los voy a borrar. Aquí hacemos primer ejemplo. Ejemplo 1. Para todos estos ejemplos va a ser calcular la resistencia total. Entonces empezamos, voy a borrar esto. A colocar, clic con la resistencia, copio, pego. Tenemos tres resistencias como el dibujito. Verificaremos que de verdad funciona. Y aquí, ven el circulito que hay un nodo, le voy a poner un nodo acá. No es obligatorio el nodo, pero para que se vea estéticamente. ¿Qué pasó? Se perdió el nodo. Ya. Entonces, voy a cambiar la letra A. Minúscula hemos estado viendo, ¿no? Y aquí la B. Verificaremos. Vamos a cambiar los valores. Este le pondremos un 5. Y este le quitaremos el K. Le vamos a poner 2700. Tenemos este ejemplo. Primero vamos a hacer en serie, ¿no? Entonces vamos a llevar el ejemplo. Ya pueden estar calculando con sus calculadoras para ver cuánto sale. Yo simplemente para que se lleven esto a sus casas, bueno, a sus computadores en este caso, voy a hacerlo acá. Sí, me dicen que la resistencia total es igual a la suma de las tres resistencias. Yo diría esto es 1000 más 5000 más 2700. Esto es igual a 6, 7, 8, 8700 ohms. ¿Verdad? Si lo hacemos con K, que sería lo mismo, aquí le decimos un K más 5K más 2.7K. Es igual a 1 más 5, 6, 6, 2, 6 más 2, 8, 8.7K kilo ohms. Es lo mismo.
Esto sabes que vale 1000, 8.7 por 1000 es lo mismo que arriba, o sea, no vean el examen, ¿en qué vamos a calcular? ¿En caso o en eso? Lo mismo. Ya. Ahora, estamos ahí. Haremos otro ejemplo. ¿Está claro? Me avisan si no está claro, es lo más fácil, no creo que no esté. Ya. Ahora vamos a hacer ejemplo número 2. Ejemplo número 2 va a ser calcular igual a la resistencia total, solo que de otro circuito. Vamos a hacer de lo mismo, los mismos valores. ¿Ya? Antes verificaremos lo que ha salido, ¿no? Venimos aquí donde está el 8 rojo, que es ahí los instrumentos. En este caso ningún instrumento me va a servir. Nos venimos al último icono que está como una pantallita ahí. Y el primero secamos. Ya. El primero. Y lo uno. En las resistencias sin energía no hay polaridad. Puedes poner el más aquí, el menos aquí. No da lo mismo. Ahora, esto lo coloco acá. ¿De acuerdo? Lo voy a poner al medio. Se han cruzado, ¿no? Pues no, no hay problema. Lo hago 2 clics a este bicho. Ya. Lo coloco aquí, tienen 4 teclas, A, B, omega y DB. Entonces, ohmios es omega. Clic en omega y lo enciendo. Y fíjense, 8.7 kilo ohmios. Hasta para chanchullar en su examen les sirve esto. Les daré un minuto, háganlo la prueba si funciona. Esto en el simulador de Android creo que no hay. Ya, supongo que no hay dudas, nadie dice nada. Pasaremos ahora al paralelo. Entonces aquí tenemos, como decía su compañera, control R para enviarlo o clic derecho rotar. Control copy BB. Va a estar. Uno esto. Listo. Cambiamos la resistencia a 1 kilo 5, hemos dicho 2700. Si nos vamos a la calculadora, tenemos que dividir 1 por 1 entre 1, ¿no? 1 entre 1. Para eso está calculada media trucha, creo que es de la universidad.
Haremos con K. Si no, tal vez los voy a confundir. Voy a copiar estito, ¿ya? Estamos el dibujito. Ya. Resistencia total sería igual a 1 dividido entre... ¿cómo hacemos? Directo vamos a despejar, ¿ya? A 1 dividido entre el corchete, abrimos paréntesis, 1 dividido entre V1, que sería el de un K. Vamos a anotar directamente 1000, más 1 dividido entre 5000, más 1 dividido entre 2700, ¿verdad? Entonces tenemos aquí corchetes, cerramos. Entonces, yo ya lo he despejado, ya, porque aquí la fórmula está 1 sobre t. Si esto lo subo arriba, obviamente va a ser 1 sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, si ya está despejado, o si quieren hacerlo así al último despejado, también está en todo su derecho. Listo, ya estuviese. Voy aquí, formato ecuaciones, un poquito, vamos a ver. Diseño. Aquí hay ecuación. Ahora vamos a hacer esta primera cuestión más didáctico, ¿ya? O sea que se entiende. El total es igual a ¿dónde está? ¿Qué cosa se perder sus ecuaciones? Va. A ver. Ingeniero, creo que tiene que hacer clic ahí arriba en la parte donde dice ecuación, ahí. Yo estaba buscando, pero se ha perdido. Ahora sí, esta vaina lo borrar. 1 y aquí quiero que aparezca otros. Ahora sí. 1 sobre 1000 más 1 sobre 5000 más 2700. Listo, ahora sí. Si no me entienden, los mato. Tenemos esto, ¿no? Y si calculan y me ayudan ustedes con sus calculadoras, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? $633.8. Redondeado. Ya, gracias. 36, Inge. 36.8. Eso es lo que sacamos matemáticamente. Veamos en la simulación. Esto no puedo sacar más de 2, así que voy a tener que sacarlo acá. Esto ponemos aquí al inicio. Este otro al final, para que se vea bonito.
Listo. Vamos a correr. Aquí está, 636,8. ¿No? Idéntico a lo que sacó su compañero. Entonces, aquí les puedo dar un tip. Si ven, esto es 1000, este es 5000, 2700. El resultado siempre va a ser menor al menor. Aquí, ¿cuál es el menor de los tres? El de 1000 ohms, ¿verdad? Entonces, el resultado sí o sí tiene que ser menor a 1000. Sí o sí. Si sale mayor a 1000, algún error de dedo, algún error de calculadora hemos tenido. ¿Ya? Eso mucho cuidado, es un tip que les puedo dar cuando uno se da cuenta demasiado rápido y fácil. Inge, teóricamente, ¿por qué la resistencia es menor cuando se trabaja en serie? Menor. No, más bien es mayor. Ah, en paralelo, perdón. Ya. La resistencia va acoplándose, ¿no? Tiene una resistividad y obviamente o sea, a ver, te explico un poco mejor. El flujo que va a acaparar, entonces hace de que tenga mayor equivalencia, ¿no? Pero eso es inversamente proporcional. Entonces, cuando se juntan una o más, obviamente, como es inversamente, va a ir reduciéndose, ¿no? Ahora, a nivel físico, es de doble sentido. Uno, cuando hay el flujo de corrientes, entonces imagínense esto como una cañería como tres duchas al mismo tiempo, ¿ya? Tres duchas al mismo tiempo. Cuando hay el flujo de electrones, entonces una va a venir por aquí, otra va a venir por acá, otra va a venir por allá. Entonces va a haber mayor consumo, o sea, va a haber no es consumo, perdón, mayor oposición al flujo de electrones, ¿no? Entonces, aquí va a haber uno, aquí va a haber otro, y al juntarse todos ellos, ¿no? Que sería prácticamente nuestros domicilios, focos, duchas, en este caso estamos en el caso de duchas, estos van a tornar a reducir la resistencia porque van a consumir mayor corriente. O sea, tiene que ver mucho con la inversa proporcionalidad. Si volvemos al ejemplo anterior, bueno, ya lo he cerrado, pero volvemos a abrir. Tu pregunta quería resolverlo el día sábado, pero ya lo hiciste. Perdón, me equivoqué. A mayor cantidad de resistencias en paralelo, obviamente va a ir reduciendo en este sentido. Si tú prendes tres duchas al mismo tiempo, sabes bien que vas a gastar más energía eléctrica, ¿verdad? Ahí estamos todos muy de acuerdo. Fíjense, aquí yo tengo una resistencia de 1. Ustedes me dirán, si es mayor, debería consumir más corriente. No, fíjense. ¿Dónde está? Aquí está. Mayor resistencia y más bien se reduce. Menor resistencia aumenta. Las duchas convencionales, las que tienen una espiral ahí adentro, tienen casi resistencia, tendencia cero. Por eso es que consumen terriblemente la energía eléctrica. Terriblemente la energía eléctrica, porque la corriente se dispara. En realidad, el FEC nos mide la corriente. Obviamente lo convertimos a watts para que sea más entendible, pero en realidad lo que mide es la corriente. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando tú pones en paralelo, volvamos a la pregunta, cuando tú colocas en paralelo, esto tiene que ir reduciendo a nivel físico. ¿Por qué? Porque va a requerir menor oposición y va a tener mayor consumo de corriente cuando esté inyectado
a un circuito eléctrico. No sé si con eso te he respondido. La verdad que tenemos que avanzar el sábado, pero ya lo he adelantado. Claro, claro. O sea, digamos que sí circula mejor, pero demasiado ya también. Sí, menos resistencia, circula mejor, pero consume más corriente. No lo llamaremos demasiado. Simplemente es eso. Circula mejor, pero consume más corriente. Gracias, Inge. De nada. Este en paralelo es lo que está en sus domicilios. Absolutamente todo está en paralelo. Focos. eh, Son dos circuitos independientes, obviamente, ¿no? La iluminaria es un circuito y los enchufes es otro circuito. Pero todos los focos están en paralelo. Rara casa debe tener focos en serie. Rara casa. Después, los enchufes, ni qué decir. Todos, absolutamente todos los enchufes están en paralelo, ¿no? Entonces, tú enchufas un microondas, tiene su resistencia. Tú enchufas un televisor, tiene su resistencia. Tú enchufas tu laptop, tiene su resistencia. Cargador de celular, por muy mísero que sea, tiene su resistencia. Entonces, todos consumen energía eléctrica. Ahorita no estamos viendo nada de energía eléctrica, simplemente estamos haciendo cálculos matemáticos de serie paralela. Pero esto es la vida real, el paralelo, lo paralelo. Pregunta, si tengo refrigerador, ¿el refrigerador consumirá una resistencia constante todo el día? Sí, Mm, En realidad, no. o va cambiando. Claro, se apaga, ¿no? El refrigerador. El refrigerador está un rato funcionando y un momento que se apaga. Un rato funciona, un rato se apaga. Entonces, no es constante. Hay que hacer un cálculo diferente con el refrigerador. No podemos decir como con el foco. Con el foco sí podemos decir desde las 7 de la noche hasta medianoche está encendido, ¿cuánto gasta? Digamos. Pero el refrigerador es intermitente. Ya. La bomba de agua, los que tengan bomba de agua en sus casas, lo mismo, ¿no? No se enciende todo el día, está encendido, sino solo para subir el agua o para cuando alguien abre el grifo, dependiendo cuál es su sistema, con tanque arriba o sin tanque. Ya. Hagamos un ejemplo más de paralelo que con esta vez se hacen engañar en el examen. A ver, les doy, a ver, 5K, aquí les puedo dar 5000 y aquí 2.5. Para algunos exámenes hago esto, ¿no? Les doy esto y pucha, con sus calculadoras están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando dos resistencias son iguales, en este caso son iguales 5K con 5000, 5K con 5000 son iguales, la resistencia equivalente o total es la mitad. No necesitan hacer gran cosa. Es la mitad. Entonces, si esto es 5K con 5K es 5000, 5000, 5000, 2500. Y interesantemente, esto es también 2500. Entonces, 2500 con 2500, resultado 1250, ¿no? Entonces, veamos, 1250, ¿no? Compruébenlo, vamos a hacerlo en la diapositiva. Esto es, no le vamos a dar, no confundir. Ingeniero, disculpe una consulta. Para los ejercicios, ¿cuántos decimales debemos tomar o no es importante?
Relativamente es importante. En realidad dos, pero en corrientes tratemos de usar, ahorita te explico, pero un cachito, terminar esto, ¿ya? Te explico. Por ejemplo, en esto de las resistencias, dos decimales y listo, me vale. Pero el problema es de que hay gente que lo maneja en kilos sí tienen que manejar casi todo. Me explico ahorita. Si digamos, por ejemplo, lo voy a manejar en kilo, ¿ya? Digamos, lo manejo en kilo, esto lo voy a manejar 2.5 kilos, esto lo voy a manejar como 5 kilos, y esto lo manejo como 5 kilos. Entonces, el resultado va a salir 1.25 kiloohms. ¿Y qué tal, digamos, aquí había unos así numeritos y eso lo borro? ¿Por qué? Porque el docente ha hecho solo dos decimales, pero si me está manejando en kilos, prefiero que no maneje en kilos. O sea, para empezar en el examen yo no les voy a pedir con prefijo, siempre les voy a pedir sin prefijo, ¿ya? Sea corriente, y trato de darles números enteros, cuestión de que no tenga decimales. Pero hay una confusión ahí. Les digo eso y no me manejan decimales. Ustedes tienen que manejar decimales hasta el final y en el final me redondeo. Por eso en el examen les voy a dar más claridad. Traten de manejar la mayor cantidad de decimales posibles, si es que van a manejar en kilos. Y si no van a manejar en kilos, obviamente dos decimales, ¿no? Pero en corrientes tenemos a veces en microamperes. A ver, haremos una cosa para no hacernos lío. En resistencias, manéjenme los dos decimales y sin prefijo, ¿no? Entonces, así simple. Comprobado que sale 1.25, ¿verdad? Ya, Sí, jefe. ya. Ahora, fíjense, le voy a anular esta resistencia. Hacemos clic para comprobar mi teoría de que cuando hay dos resistencias iguales es la mitad, ¿no? 2500. ¿Se ubica? Esto tal vez no les está quedando claro. Aquí estamos haciendo el ejercicio los tres en uno. Podemos hacer primero dos y después uno. ¿En qué sentido? Tenemos, digamos, esta situación. Vamos a borrar esta cosa ya. Esto porque está blanco. Ahora sí. Tenemos esta situación y vamos a resolver por partes. Primero quiero resolver esto. Primero quiero resolver estas dos resistencias. Entonces hacen la formulita y les va a salir aquí si quieren llamarlo una resistencia de 2.5 kilos. Entonces, esta nueva resistencia roja reemplaza estas dos negras. Ahora quedan dos resistencias en paralelo. Vamos a intentar con B. La roja y la verde. 2.5 con 2.5 lo hacen y también va a salir ahí la resistencia equivalente, va a salir 1.25 kilómetros. Entonces es válido hacer por partes, como también es válido hacerlo todo en uno como forma. Ya, ahí está la aclaración de por qué he estado haciendo así. No es necesario hacer todo con la misma forma, pues depende. Muy bien, continuemos. Tenemos otro ejemplo. Ejemplo 4. Vamos a borrar todo, ¿ya?
Listo. Hasta aquí está facilísimo, ¿no? No hay mucha complicación. Ya. Aquí tenemos este circuito que son clásicas preguntas de examen. Ya. Y la pregunta es, allá la resistencia total entre el nodo A y el nodo B. Entonces usted me dirá, ¿y ahora qué es esta vaina? ¿Es paralelo? ¿Qué es? ¿No? Entonces lo vamos a cambiar valores. Entonces vamos a resolver de forma manual, ¿ya? Atención, por favor, esto sí a veces entra al examen y es una mezcla de serie con paralelo, ¿ya? Entonces vamos a resolverlo por partecitas. Entonces, ejemplo 4, ¿cuál haya la resistencia total? Vamos a poner aquí insertar diapositiva. Ya. Voy a poner así 4A y voy a ir reduciendo, resolviendo, ¿ya? Y 4B y ya al final va a quedar la resistencia total. 4B, 4C, ABCD. Ahí veamos. Lo primero que siempre tienen que hacer es empezar, digamos, si les estoy preguntando nodo A, nodo B, de la resistencia más lejana al nodo de la pregunta. La pregunta está acá, A y B. ¿Cuál es el más lejano? Este de 2 kilómetros. ¿Verdad? Este de 2 kilómetros, el más lejano. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar aquí. Si analizamos aquí, ya. Si analizamos, voy a poner el análisis. ¿Cómo hacemos? A ver, didáctica. Aquí voy a rayonear lo que voy a hacer, ¿ya? A ver, nuevo. Ven acá. Serie paralela. Yo veo una serie. Entonces, vamos a poner con verde. Yo veo serie desde aquí, todo el lazo verde que estoy viniendo. ¿Verdad? Hasta ahí. Entonces, todo eso puedo yo tranquilamente representar en serie. Entonces, vamos a hacer dos fotografías, el antes y el después, ¿ya? Entonces, aquí ponemos el antes. No sé si me va a dar tiempo para poner el después. Vamos a reducir. Y aquí abajo ponemos el después. ¿Por qué el después? Si esto es en serie, estos tres, yo puedo sumar estos tres y reducirlo a una sola resistencia. Estos tres sumados es 1. Aquí también vamos a hacer el antes y el después. Lo vamos a dejar esto y al final vamos a medir que obviamente cumpla con lo que estoy hablando. Lo dejaremos ahí arribita. Entonces decimos 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Entonces queda una resistencia. La gráfica quedaría así. ¿Verdad?
Hemos reducido esas tres resistencias a una sola resistencia. ¿Está claro? ¿O alguien tiene duda? Ingeniero, una pregunta. Si digamos la resistencia lo pongo arriba en vez de al costado, igual no varía. O sea, No hablo de vale. la gráfica. Claro, claro, claro. Digamos, tú quieres... Sí, ¿verdad? Sí, sí, exacto, ingeniero. No vale. ¿Por qué? Porque igual estás dentro del lazo verde que yo he dibujado. O sea, me da igual que lo hagas aquí abajo, al medio o arriba. Me da lo mismo. El lazo Esos verde, puntos negros, ¿cuál negros? esos puntos negros son los que indican un cambio de dirección, digamos, para cambiar entre paralelo y serie. No necesariamente, porque legalmente aquí debería haber unos negros. Los nodos es, ¿no? Hay negros. Estos nodos pueden estar acá, no hay ningún problema. Incluso deberían estar ahí. Pero no es que cambie de dirección. ¿Me dejo entender? El nodo simplemente es una unión de dos o más elementos. Ya, no se dejen engañar con el nodo. Vean su mente. Su mente ve, esto es serie. ¿Por qué? Porque este está agarradito de la mano, pero no necesariamente con la otra pata. Porque para que esté en paralelo, tienen que estar sus dos patas con las dos patas del otro. Eso es paralelo. Esto es serie porque una sola mano o un solo nodo está compartiendo con el otro con el otro, y eso es serie. Lo que está en verde, esto es el antes y esto es el después. Cuando estén estudiando, ustedes van a tener esta imagen. Les ayuda, ¿verdad? O está diciendo como para Kinder, muy básico. Está Díganme. bien, Inge. Está bien, Está Inge. bien, está bien, Gracias. Inge. Sí, entendido. Esa última explicación está bien. Ya. Entonces, continuamos. Esto es el primer paso, hemos reducido esto. Ahora tenemos paralelo. Entonces, para esto, vamos a agarrar este circuito y vamos a dibujar. Copy, bitmap. No sé con la gráfica de su compañero. Este nodo con esta resistencia están compartiendo. Fíjense, pareciera que no, ¿no? Esto puede ser su nodo, pero este nodo está, o sea, la patita de esta resistencia está llegando hasta acá. Esta su otra patita está llegando acá. O sea, están compartiendo las mismas patas. O sea, esto que he encerrado en rojo es paralelo. Entonces, esto sería el antes. Y ahorita hacemos el después. Tenemos el antes. Y ahora hacemos aquí el después. Entonces, 6 y 6, si quieren hacerlo con calculadora, no me creen, es 3. Entonces lo borro. Esto lo borro. Esto es 3. El circuito está más pequeñito. Entonces esto es el después. Copy bitmap. Listo. Eso el papel y lápiz mucho más rápido, ¿no? Esta cosa hay que estar jugando, hecho al editor gráfico. Muy bien, tenemos entonces esta situación. Estos dos están en paralelo y se resumen a esta resistencia de 3 kilómetros. Tal vez sí sería interesante para las personas que son olvidadizas que le aumente acá el nodo, que van a pensar, ¿y de dónde desaparecen los nodos? No sé. Ahora sí. ¿Qué pasa con mi nodo? Porque se ha vuelto blanco esta cosa. Va.
Está siempre blanco. Display. Ni idea, che. Ay, como se lo vamos a copiar para las personas que no me creen. Listo. Continuamos. Tenemos ahora y tenemos una situación media similar al relato en serie, ¿verdad? El 1, el 3 y el 1. Entonces, lo encierro con esto. ¿Qué pasó? No, es un lazo de en serie, que esto sería el antes. Ya. Sí. Y tenemos el después, ¿no? El después sería 1 más 1, 2, 2 más 3, 5. Voy a borrar esto. Ya, ahora copiamos el después. Y tenemos eso, ¿verdad? Esto ya no vale la pena, creo, hacer antes y después. Es una resistencia con dos paralelos y directamente el resultado, ¿no? Ejemplo, ejemplo 4D y en el ejemplo 4F. Sacamos el resultado. El resultado es, si me ayudan por favor, desde 8 y 5, ¿cuánto sale? 3072.92, Inge. 3072.92. Gracias, señorita. Entonces, tenemos acá. Copiar. Veamos si hemos llegado a ese resultado. Ingeniero. Que es 3076, me sale a mí. 3076 es Inge. Ya vamos a ver. 5 y 3 era, ¿no? Oh, perdón, 8 y 5 era, ¿no? 8 por 5 dividido entre 3076.92. Ya. Cuando son dos resistencias, se multiplica arriba, se suma un atajo. Listo. Veamos si hemos hecho bien. Venimos aquí. Ponemos esto acá. Y la hora de la verdad. Encendemos 3076,9. 3076,92. Entonces hemos hecho bien, ¿no? Está correcto. Nosotros lo cambiamos la gráfica. Y el resultado había sido 3076,92. ¿No? Entonces, ese es el panorama, muchachos. Sería ejemplo 4E, no F. Te voy a matar. Z le voy a poner por nada más. Puede ser lo que sea, pues, che. Corríjanme la parte de circuitos. Ya, pero didácticamente, digamos, si vamos a la pedagogía, ya tienes razón. A, B, C, D, E. Ya, gracias.
El día sábado vamos a ver más de resistencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? Y si tenemos que redondear la respuesta o directamente como sale en la calculadora. La calculadora cuánto les sale, pues. Ah, sale largo, ¿no? Como se ve en pantalla. No, como le decía a la persona que al rato me preguntó, por ejemplo, que me redondea 2 decimales para mi bastizor. Muchas gracias, Inge. No, ustedes las gracias. Ahora sí, vamos a ver el chat. ¿Qué han hablado? ¿Qué han dicho? Ingeniero, una consulta. Dime, te escucho. Para, digamos, reconocer, digamos, qué sé yo, en lo que es serie y paralelo, básicamente nos enfocamos en los nodos, ¿no es cierto? Usted ha dibujado los nodos en el medio, entonces hace pensar, digamos, de que tendríamos que tomar eso como si fuera en paralelo, y lo que estaba al final en serie, digamos, ¿no es cierto? No entendí tu pregunta. ¿Me puedes volver a repetir? En el ejercicio, ingeniero, Sí, pues te en el escucho. primer paso, en la parte A, Sí. usted toma como primer paso en serie, dice, ¿no es cierto? Entonces toma el 1, 2 y el 3 para que sume 5. Ya. Entonces, para que reconozcamos de manera más eficaz, digamos, el tema de serie y paralelo, a eso me refería. Ahí, ¿no? O sea, tú mostras el 1, el 2 y el 3. El criterio para que sea serie, eso entonces es digamos que, bueno, esa es la pregunta, ¿no? O sea, los nodos. No. Claro, obviamente siempre los nodos en el sentido siguiente. Aquí, el R2, por mucho que sus dos pines o patas están conectadas a- a resistencias, pero fíjate, con una pata comparte con una y con la otra comparte con otra resistencia. En cambio, en paralelo, las dos patas comparten con la otra resistencia y las mismas dos patas. En este caso, en este gráfico, las tres están compartiendo el mismo nodo, ¿no? Entonces, eso es el guacho. No se dejen engañar, digamos, por ejemplo, a ver qué tal aquí yo, a veces soy muy. Ustedes mismos me enseñan, y ¿cómo va a ser así? Digamos algo así. Alguien no falta el día del examen, me pregunta y me da ideas locas para hacer exámenes. Lo mejor que pueden hacer es no hablar de días previos o 2 clases antes del examen. Y preguntas fantásticas hacen, muy buenas, con eso, capciosas. Por ejemplo, ¿qué tal si lo hago así y estás mal acostumbrado a que te entregue así bien bonito? Ahí es donde más caen. Listo, te lo hago acá. ¿Qué harías primero? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Exacto. Paralelo. Aquí. Haces desaparecer a este y se vuelve este 1 con 2, no sé cuánto saldrá. Y recién se vuelve esto con serie, ¿no? Entonces, el guacho de guachos es de que cuando empezar del final hacia el principio y que es paralelo, porque a veces les doy chueco, les doy de arriba abajo, de un lado a otro, y igual se confunden, que si la resistencia no está compartiendo los mismos pines, o sea que solo tiene dos, no hay donde más perderse, no es paralelo. Solo es paralelo cuando comparte, como este caso, así los dos, ¿no? Entonces, incluso te puedo, no sé, alguna vez sin querer hecho, sin querer, estaba apurado, era hora del examen, y no sé, se me queda aquí uno. Por culpa de esto se han aplazado la mitad del curso, es que no sabíamos cómo se hacía esta parte. No, el nodo es como que en tu casa, para llegar al foco, hayas empalmado 10 empalmes, pero igual es el mismo cable, ¿no? El nodo es un empalme, si quieren llamarlo así, más vulgarmente. No sé cuánto te ha ayudado más.
Claro, Inge, gracias. No, vamos a seguir haciendo más de estos ejercicios el día sábado, no es el único, ya hay más complejos que este. Bueno, mucha otra vuelta me he olvidado pregunta de examen, ahorita mejor, a ver si está a la mano, mejor lo voy a subir en sus vistas, porque después yo me olvido. Tengo un proyecto grande y mi cabeza está partida en tres. A ver, ¿dónde estamos? Circuitos electrónicos. A ver, examen final, resolución, primer parcial. Y del final les va a servir. Examen final, pregunta 2, 3, 4. A ver, por lo menos se los ustedes subían. ¿Qué dice? Resolución, dice, ¿no? A ver, acá si no hay. Generamos material. Crear material. Encuentro y se lo subo. Exámenes pasados. Drive. ¿Qué pasa? Baja al antiguo examen. Ya. Si no me va a olvidar. Ya. El día sábado voluntario, los que quieran traer sus... Vamos a hacer, al empezar la clase, 2 ejercicios más de este tipo que hemos hecho hoy día. Así. Y al final de la clase voy a armar igual parecido a esto, con resistencia, y les voy a mostrar cómo funciona, con multímetro, bla, pero los que gustan se retiran. Ya, nos vemos entonces, terminaré la grabación. Ingeniero, disculpe que se vaya. Una consulta. ¿Dónde está subiendo las clases grabadas? Perdón. Vienes aquí a trabajo en clases, vienes aquí material, vienes al drive. Vamos a ver si estoy haciendo bien, por ahí me he equivocado. Ah, ya. Vamos a cambiar de link. Ya, les voy a dar acceso a todas mis grabaciones, ya. Y... Ah, no, falta ordenar. Sí, tienes razón, estamos mal esto. Estos los voy a borrar, son del anterior semestre. Incluso del año pasado, y les voy a poner las que ustedes están. Entran a la carpeta Circuitos Eléctricos 1-2021, ahí está. Y si no está, va a estar afuera porque todavía no lo he ordenado, ¿ya? Pero voy a borrar todo esto. Las únicas 2 materias que doy es COM de datos, las de COM de datos no las vean, nada más, esa sería la única recomendación. Voy a cambiar el enlace y les voy a dar el acceso a la carpeta que se autograba las clases, ¿ya? Así no van a esperar jamás que yo coloque algo. Entonces, inmediatamente, no pasa, creo que de 10 minutos ya está subido. Solo que lo voy a poner solo con cuenta institucional. Copiar enlace. Listo. Y vámonos acá. Clases grabadas. Lo voy a borrar este enlace. Ya, listo. Ya, yo me quedo ordenando. Ustedes si quieren pueden retirarse. Ya. Vemos Hasta el sábado. el día sábado. Gracias, ingeniero.
Chao, chao. Luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta el sábado. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao.